injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 8 de la mañana ya con 2 minutos. Es miércoles, es momento de escuchar la siempre oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo te encuentras en esta mañana de miércoles? Es un gusto saludarte. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo LGBTTIQA y es importantísimo que hablemos de esta comunidad y de quienes la integran, justamente haciendo un poquito de, ahora sí que de recordar la historia, cómo surge este Día del Orgullo LGBT. Bueno, pues justamente se da por allá de 1969 los disturbios en un bar que se llamaba Stonewall Inn en el barrio neoyorquino de Greenwich. Y bueno, justamente recordar que la comunidad LGBT en esas épocas era perseguida, discriminada, violentada, maltratada, cosa que no ha cambiado mucho. Pero a partir de 1990 es que la ONU deja de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Y es que recordemos que le realizaban lobotomías, hipnosis, terapias muy invasivas, indignas, por volverles heterosexuales. ¿Por qué? Porque era algo que era erróneo, era un error de la naturaleza. Y hoy les vengo a decir que no es así. Quiero comenzar con una frase de Desmond Tutu que justamente refiere: un padre que enseña a su hijo que solo existe una orientación sexual y que cualquier otra cosa es maligna, niega nuestra humanidad y la suya también. Y es que qué curioso que podemos aceptar, ver, visualizar hombres sosteniendo armas y hay gente a la que le cuesta aceptar ver a dos hombres tomados de la mano. Qué desfasados están entonces nuestros límites, porque es más normal, tenemos normalizado ver personas armadas del mismo sexo y se sacan de onda cuando ven a dos mujeres de la mano, a dos hombres. Y entonces hay que ponernos a pensar un poquito más que nuestra percepción no es igual que la de las demás personas. Y justamente dentro de la humanidad, para que exista, tiene que caber la diversidad. Pero ¿qué es la diversidad sexual? Porque justamente hoy vamos a hablar de la diversidad sexual y sus derechos humanos. Bueno, pues es este reconocimiento de que existen todos los cuerpos, todas las expresiones, todos los deseos y todas las sensaciones, así como sus manifestaciones, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Porque les refiero que cabe toda la humanidad. ¿Por qué? Porque nadie ejerce su sexualidad de la misma manera que las demás personas. Y entonces es cómo se expresan, cómo asumen su sexualidad, cómo la viven. Justamente quiero detenerme un poquito aquí porque he notado que hay gente que cree que el que un niño se vista de princesa lo va a volver homosexual. Y entonces hoy, 2023, todavía tenemos que educar a los papis y a las mamis porque creo que tienen un poquito de desinformación. No un niño que juega a ser princesa, que juega con Barbies, una niña que juega con carritos o que le gusta el fútbol, no necesariamente va a ser una niña que se va a convertir cuando crezca en lesbiana, porque una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Estamos hablando de números y estamos hablando de letras. Vamos a empezar. Paren orejitas. ¿Qué es el sexo? Sí, son las características biológicas
genéticas, anatómicas, hormonales, fisiológicas de la especie humana. Aquí, cuando nacemos, dicen, es varón, es mujer, ¿ok? Es en base a nuestra anatomía. Yo soy sexo femenino. El género son estos atributos culturales, sociales, económicos, políticos y que geográficamente también han sido asignados a hombres y mujeres. Son estas características masculinas, femeninas e incluso los roles que se deben de desempeñar. Las mujeres tienden a ser más sensibles, los hombres son más rudos. Así es como ahora sí que son las funciones que históricamente se le han ido asignando. No necesariamente tiene que ser así. Cuando dicen, no, es que no puede llorar porque es hombre. No, pues claro que tiene derecho a desahogarse. Hay que quitarnos esos atavismos mentales. ¿Qué es la identidad de género? Es esta experiencia interna, esta vivencia individual del género, tal y como cada persona la siente, porque puede o no corresponder con el sexo biológico con el que se nos asignó al nacer. Es decir, yo nací mujer, pero tal vez no me identifico mentalmente, anímicamente, emocionalmente, como una mujer, a pesar de que mi anatomía es la de una mujer. Y entonces justamente es esta experiencia. ¿Qué es la orientación sexual? Aquí es otra cosa. Justamente se refiere a quienes nos atraen emocional, romántica y eróticamente. Estas atracciones, estas conductas y esta pertenencia es hacia una comunidad que comparte las mismas atracciones. Yo nací mujer, ¿ok? Ese es mi sexo biológico. Me identifico como mujer, esa es mi identidad de género. Y me atraen los hombres. Entonces soy heterosexual. Pero si me atrajeran las mujeres, yo sería lesbiana. Entonces no es lo mismo identidad de género, que es cuando corresponde o no tu experiencia corpórea, espiritual y emocional con el sexo biológico con el que naciste, y la orientación sexual es quién te atrae, si hombres, mujeres o los dos. También se vale, porque ya saben que el amor no tiene género. Y entonces vamos a hablar un poquito de qué letra pertenece a LGBTTT y QA, porque son 3 T's y entonces hay que hablar, porque también no podemos seguir desinformándonos. Los hombres que se vistan como mujeres no necesariamente son gays. Los gays, para ser gays, no necesariamente tienen que vestir como mujer o ser afeminados. Vamos aquí a abordar esto porque me impacta que hay mamás que se azotan porque los niños juegan con Barbies. Y entonces, bueno, ya sabemos que la letra L corresponde a lesbianas, que es una mujer que siente atracción hacia otra mujer de manera erótica, romántica y emocional, ¿no? Los gays o homosexuales es el hombre que siente atracción por otro hombre de una manera erótica, romántica y emocional. Y entonces están los bisexuales, que son aquellos que tienen la capacidad de sentir atracción erótica afectiva por las personas de ambos sexos biológicos, ¿no? Tanto por hombre como por una mujer. Ahora, vamos a detenernos en la T de trans, que aquí abarca distintas identidades y expresiones de género, porque aplica a aquellas personas cuya identidad de género no coincide con las que se le asignó al nacer, y entonces hacen una transición de un género a otro. Pero aquí me quiero detener justamente porque es importantísimo atender las particularidades y subjetividades de cada persona o de cada colectivo trans y no caigamos en conclusiones precipitadas al tratar de imponer categorías. Es decir, no caigamos en el famoso misgendering, ¿no? Que es
faltarle el respeto a una persona que vemos que está vestida como mujer y que realmente no sabemos nada. Lo más correcto, lo más digno es preguntarle cómo le gusta identificarse, cómo le gusta que nos dirijamos a esa persona, sobre todo aquellos funcionarios y funcionarias que están atendiendo personas en ventanillas. Si llega una persona vestida como mujer y ustedes no saben nada de su contexto, preguntar cómo le gusta que se dirijan a esta persona, siempre desde el respeto y la dignidad. Ahora, ya hablamos que los trans son aquellos que no se identifican con el género con el que nacieron. Ahora, ¿cuáles son los travestis? Son aquellas personas que se presentan de una manera transitoria o duradera con una apariencia opuesta con la que nacieron, pero aquí simplemente alteran su apariencia, su físico, con prendas de vestir, con actitudes y comportamientos. Es decir, que simplemente es a través del atuendo, de su forma en que se conducen. ¿Qué son los transexuales? Las transexuales, bueno, son estas personas que desde luego no se identifican con el género con el que nacieron, con el sexo biológico con el que nacieron, y ya buscan una intervención quirúrgica u hormonal para poderse adecuar corpóreamente a lo que espiritual y emocionalmente ellos sienten. Porque recuerden que ellos traen una lucha interna y por eso tenemos que ser respetuosos, respetuosas de estas personas, porque no podemos dejar de verlas como personas y tratarlas siempre con dignidad y respeto. Ahora, ¿cuáles son los transgénero? Bueno, ya les decía que son personas que no se conciben a sí mismas con el género con el que nacieron, ¿no? Traen esta lucha interna de nací mujer, pero me siento hombre, o nací hombre, o sea, con la anatomía de un varón, pero yo me sé por dentro, me siento mujer. Y entonces aquí lo importante es que ellos buscan una reasignación del sexo hormonal, no llegan a la intervención quirúrgica. Y entonces, obviamente, para adecuarse con su corporalidad espiritual, psíquica y emocional. ¿Por qué? Porque además venimos a esta vida a ser felices. Y entonces, ¿qué mejor de ayudarse de la ciencia para que estas personas se sientan adecuadas? Y entonces, ¿cuál es la Q, de queer? Que justamente es esta naturaleza subversiva que busca escapar de la norma, de esta cuestión, de este plano donde a todos se nos impone la heteronorma. Y entonces aquí podemos encontrar una naturaleza transgresora de una mujer masculina, un hombre afeminado que tiene una sensibilidad contraria a la tipología dominante. La I corresponde a intersexual y justamente es una variación donde una persona puede nacer con ambas características biológicas, es decir, puede tener genitales ambiguos. Estos son los intersexuales y pueden ser genitales o cromosomas, puede nacer con ambos, ¿no? Y entonces también vamos a hablar de la asexualidad, porque estaba leyendo que en México el 1% de la población es asexual, es decir, ni fu ni fa, no se siente atraído hacia ningún género y también existen. Entonces, hay que recordar que a partir de la reforma constitucional de derechos humanos en la Constitución, en el 2011, justamente se incorpora al párrafo primero de nuestra Carta Magna que ya no se debe de discriminar en razón del género. O sea, hace 12 años, ayer casi, cosas que hay que pensar, ¿no? Porque hoy es 2023 y hay gente que sigue con mentalidades arcaicas y rancias que operan desde el desconocimiento y desde la desinformación. Pero recordemos los derechos humanos que gozan todos aquellos miembros que integran la comunidad LGBTTIQA. Tienen los mismos derechos que todas las demás personas, como es el derecho a la educación, a la protección de la salud, a gozar de derechos sexuales y reproductivos. Así, cuando se acercan a una clínica de salud, se les tiene que brindar la información y todos los aditamentos
necesarios para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tienen derecho a trabajar en un entorno favorable, sin importar la manera en que luzcan o que vistan. Lo hemos visto con el magistrade, ¿no? Es una persona que tiene toda la capacidad de estar donde está. No nos vamos a detener en banalidades como si trae faldita hoy, si luce como aeromosa, si trae estiletos. Eso déjenselo a quienes laboran en revistas de moda. Son personas y gozan de dignidad humana simplemente por el hecho de ser personas. Tienen derecho también, esto es importantísimo, a que sus documentos de identificación correspondan con la identidad de género. Tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, tienen derecho al matrimonio, aunque algunos se molesten, tienen derecho a la adopción de menores, ahorita me voy a detener también ahí, tienen derecho obviamente a vivir libres de acoso policíaco, a una vida libre de violencia, de cualquier acto discriminatorio y tienen derechos a servicios funerarios dignos. Justamente referir que el marco jurídico que garantiza los derechos humanos de la comunidad LGBTTIQA, pues es obviamente el artículo 1 de nuestra Carta Magna, el artículo 3, el 4, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su capítulo 1 manifiesta: se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión tenga por objeto el resultado de obstaculizar, restringir, impedir el goce o ejercicio de derechos humanos y libertades cuando se base en sexo, género, orientación sexual o estado civil. También se va a entender como discriminación cuando hay misoginia, homofobia u otras formas de intolerancia. Recordar, ahorita que dije que las personas que están casadas con alguien del mismo sexo tienen derecho a una familia, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ampara el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo. Y recordar también en los tratados internacionales, algo súper importante, el marco internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 1 refiere justamente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, así como en el artículo 2 refiere: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, para que la próxima vez que pretendan ofender, discriminar, burlarse, minimizar, reducir a una persona que vean en la calle, que va vestido de manera diferente, y que ustedes desde sus prejuicios intenten juzgar, reducir, ofender, recuerden que primero que nada son personas. Y yo me quiero despedir con una frase de Judith Butler que dice: cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Hoy justamente mi participación va dirigida a esta comunidad LGBTTIQA, con todo el cariño y con todo el respeto que se merecen desde estos micrófonos. Marco, muchísimas gracias. Isabel, muchas gracias. Muy interesante como siempre. Hay que abordar estos temas de derechos humanos porque luego a la gente se le olvida, y sobre todo a nuestros legisladores se les olvida un poquito y opinan desde la desinformación. Y bueno, aquí estamos para ahora sí que solventar sus dudas y quitarles sus atavismos mentales, porque luego sí son muchísimos. Pero bueno, tengan un excelente miércoles. Muchas gracias, Isabel. Vamos a una pausa, regresamos con más información.